Bueno, mi nombre es Fernando Loza Flores, soy alumno de la ingeniera Carmen Ortiz en el curso de cimentaciones en la Facultad de Ingeniería. Si bien en esta presentación vamos a hablar todo sobre qué es la norma E050 de suelos y cimentaciones, que consiste en 6 capítulos en generalidades, estudios, análisis de la condición de cimentación, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y problemas principales de la cimentación. En este capítulo vamos a hablar sobre las generalidades. Si bien su objetivo es establecer los requisitos para la ejecución de estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación, edificaciones y otras indicadas en esta norma. Su ámbito de aplicación comprende todo el territorio nacional a nivel peruano. Las exigencias son mínimas y no toma en cuenta los fenómenos de geodinámica externa. No se aplica en los de existencia de ruinas arqueológicas u oquedades subterráneas de origen natural o artificial, hechas por el hombre. Si bien la obligatoriedad de los estudios cuando, digamos, en edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, sí o sí requieren un estudio de mecánica de suelos. En casas tengan de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada, tendrán también su estudio de mecánica de suelos. Para de 4 a más pisos de altura, cualquiera que sea su área de techado, también tendrá su estudio de mecánica de suelos. Para edificaciones industriales, ya sean como talleres, fábricas, tendrá su estudio de mecánica de suelo. Y edificaciones especiales que representen un peligro, tendrán su estudio de mecánica de suelos. Ahora, cualquier edificación que requiera el uso de los pilotes, pilares y plateas de fundación tendrá su estudio. Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro a la estabilidad tendrá su estudio de mecánica de suelos. Si bien el objetivo principal del estudio de mecánica de suelos es estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación. Si bien solo se aplicarán en terreno y edificaciones comprendidas en el mismo, y no podrán emplearse en otros terrenos para otras edificaciones o para otro tipo de obra. Ahora, la responsabilidad profesional por el estudio de mecánica de suelos. Si bien todo estudio de mecánica de suelos debe ser firmado por un personal responsable, que por lo mismo asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe. Si bien el personal responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. Ahora pasamos al capítulo 2, estudios. Bueno, en la parte de estudios, si bien hay que tener toda la información de nuestro terreno a investigar, en este caso, planos de ubicación y accesos, planos topográficos con curvas de nivel y la situación legal del terreno, con fin de poder conocer en qué terreno estamos trabajando, etc. Ahora, de la obra cimentar, saber en sí sus características generales. En el caso de edificaciones especiales que transmitan cargas concentradas importantes, los movimientos de tierra ejecutados y los previstos en proyectos, y las edificaciones serán calificadas según la tabla de acá arriba, donde A, B, C designan la importancia relativa de la estructura desde un punto de vista de investigación. Pone en este caso, tipo de estructura, aporticado de acero, su distancia mayor entre apoyos no debe ser menor a 12 metros, pórticos o muros de concreto menor a 10 metros, muros portantes de albañilería, su distancia de apoyo debe ser menor a 12, tanques elevados y similares menor a 10 metros, base de máquinas y similares cualquiera, estructuras especiales cualquiera, otras estructuras mayores a 10. Ahora, cuando la distancia se sobrepasa a la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato o superior, de 4 a 5 pisos. Acá vemos respecto al número de pisos, incluidos sótanos. También conocer datos generales de la zona, de los terrenos colindantes, de las edificaciones usos anteriores. Saber si en esa área fue
fue antes área de cultivo o también construcciones antiguas, restos arqueológicos, obras semejantes que puedan afectar al estudio de mecánica de suelos. Si bien técnica de investigación puede ser campo y laboratorio, en el campo tenemos una diversa cantidad de ensayos y métodos, ya sean in situ y con su respectiva norma aplicable. Estos son ensayos de campo. Ahora en el laboratorio tenemos lo que conocemos, método para determinar el contenido de humedad, método de ensayo para análisis granulométrico y todos estos ensayos con su norma aplicable. Ahora, programas de investigación. Un programa de investigación de campo y laboratorio se define mediante condiciones de frontera. La frontera, número de n puntos de investigación, profundidad mínima a alcanzar en cada punto de investigación, distribución de los puntos de investigación, número y tipo de muestra a extraer y ensayos a realizar. Ahora, en condiciones de frontera tiene como objetivo la comprobación de las características del suelo supuestamente iguales a las del terreno colindantes ya edificados. Primero, no existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades con afloramientos rocosos, fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, rellenos o cavidades. No existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del terreno edificar que presenten anomalías como grietas o desplomen originados por el terreno de cimentación. Si bien el tipo de edificación a cimentar es de la misma o de menor exigencia que las edificaciones situadas a menos de 100 metros, el número de plantas del edificio a cimentar, la modulación media entre apoyos correspondientes a la edificación iguales o inferiores que las correspondientes a las edificaciones situadas a menos de 100 metros, las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 metros y la prevista para edificios a cimentar. La cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto con las contiguas más de 1.5 metros. Y estas son las 6 condiciones de frontera. Ahora, el número de puntos de investigación, perdón, bueno, acá el número de puntos de investigación se basa en la tabla número 6, donde dice que para un tipo de edificación A, el número de puntos de investigación sería de 1 por cada 225 metros cuadrados de área techada. Para el tipo de edificación B, sería 1 por cada 450 metros cuadrados de área techada, y para tipo C, 1 por cada 800 metros cuadrados de área techada. Ahora, en urbanizaciones para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, 3 por cada hectárea de terreno por habilitar. En profundidad mínima alcanzada en cada punto de investigación, tenemos cimentaciones superficiales. En una edificación sin sótano, tenemos la fórmula P es igual a D sub F más Z, donde D sub F es la distancia vertical desde las superficies del terreno hasta el fondo de cimentación, más Z, que Z es igual a 1.5 por la base. Edificaciones con sótano, P es igual a H más D sub F más Z, donde H es el nivel de piso terminado del sótano en superficie del terreno natural. Ahora, la distribución de los puntos de investigación distribuirán adecuadamente teniendo en cuenta las características y dimensiones del terreno, así como la ubicación de las estructuras previstas cuando éstas ya estén definidas. Ahora, el número y tipo a extraer. Cálculo del factor de seguridad para cimentaciones. Se utilizarán las capas de servicio que utilizan para el diseño estructural. Ahora, el cálculo de asentamiento de suelos granulares se deberá considerar la máxima carga vertical que actúe. En suelos cohesivos se considera la carga muerta más del 50% de la carga viva. Y en edificaciones con sótanos con losas de cimentaciones se podrá descontar la carga viva total de la estructura. Ahora, en el asentamiento tolerable actúa la distorsión angular, que es el asentamiento diferencial entre la longitud. Como vemos en este gráfico, en todo estudio de mecánica de suelo se deberá indicar el asentamiento tolerable. El asentamiento diferencial no se debe ocasionar una distorsión angular mayor al indicado en la tabla.
Para 1 entre 150, este es el límite en la que se debe esperar daño estructural en edificios convencionales. En 1 entre 250, este es el límite en que la pérdida de verticalidad de edificios altos y rígidos puede ser visible. En 1 entre 300, el límite en que se debe esperar dificultades con puentes grúas. En 1 en 300, límite en que se debe esperar las primeras grietas en paredes. 1 en 500, límite seguro para edificios en los que no se deben permitir grietas. 1 en 500, límite para cimentaciones rígidas, circulares o para anillos de cimentaciones de estructuras rígidas, altas y esbeltas. 1 entre 650, límites para edificios rígidos de concreto cimentados sobre un solado con espesor aproximado de 1.20. Y 1 entre 750, límites donde se esperan dificultades en maquinaria sensible a asentamientos. Ahora, la capacidad de carga en suelos cohesivos y en 7.2 para suelos cohesivos y suelos friccionantes. Si bien la capacidad de carga es la presión última de falla por corte de suelo y se halla usando las fórmulas aceptadas por el estudio de mecánica de suelos. Si bien factor de seguridad para cargas estáticas se considera un factor de seguridad de 3 y cuando son cargas estructuras de sismos o vientos de 2.5. Ahora, la presión admisible se debe tomar en cuenta su profundidad de cimentación, dimensiones de los elementos de cimentación, las características físico-mecánicas, la ubicación del nivel freático, probable modificación de las características físico-mecánicas y asentamiento tolerable de la estructura. En este capítulo 4 hablamos de las cimentaciones superficiales. Si bien su relación ancho-profundidad debe ser menor o igual a 5. Algunos tipos de cimentaciones superficiales tenemos las zapatas aisladas, las zapatas conectadas, las zapatas combinadas, cimientos corridos o platea de cimentación. Su profundidad de cimentación, el mínimo es 0.80 metros para el caso de zapatas y cimientos corridos y el mínimo de 0.40 para platea de cimentación. El profesional responsable determina la profundidad y condiciona los cambios de volumen. Analiza el requerimiento de cazar la cimentación. Cimentaciones sobre relleno. Por su material, tipos de relleno puede ser por su material o por condición de colocado. Por su material tenemos materiales seleccionados, todo tipo de suelo compactible, partículas no mayores a 7.5 o 3 pulgadas, 30% o menos de material retenido en la malla 3 cuartos y sin elementos distintos de los suelos naturales. Y por condición de colocado puede ser controlados o no controlados. Los controlados son aquellos que se constituyen con material seleccionado para preparar un relleno controlado de compactación. El porcentaje de finos debe ser, cuando el porcentaje de finos es mayor al 12%, compactar a una densidad mayor o igual al 90%. O porcentaje de finos menor al 12%, compactarse a una densidad no menor del 95%. Y cuando la condición de colocados no controlados, de la máxima densidad sea el método de ensayo Proctor modificado. Cargas excéntricas, carga vertical, tenemos una carga vertical Q y va a originar dos momentos, uno en X y uno en Y. Tenemos la fuerza resultante que actúa en el centroide del área reducida y tenemos para una reducida cimiento rectangular. Para cimiento rectangular se reducen las dimensiones siguientes. Hallamos un L', un B', E1, E2 para diferentes ejes y hallamos sus dimensiones de nuestro cimiento. El área efectiva es igual a B' por L'. Ahora, el área reducida para cimiento circular. Para un cimiento circular con radio R, el área efectiva AE sub E es igual a 2 por el área del segmento circular ADC. Considerar que A' sub E como un rectángulo como L' sobre B' es igual a AC sobre BC. AC sobre BD, donde la fuerza resultante es igual a M entre la carga vertical, donde
el área efectiva es igual a B' por L', y ahí varía la fórmula para este cimiento circular. Para cargas inclinadas, la carga inclinada modificará la configuración de la superficie de falla. Se debe modificar la ecuación de carga tomando su efecto. Para cimentaciones superficiales en taludes debe verificarse la inclinación del talud en las ecuaciones, además considerar la estabilidad del talud. En el capítulo 5, las cimentaciones profundas. Cimentaciones profundas, la profundidad debe ser mayor a 5. Algunos ejemplos de cimentaciones profundas tenemos pilotes, micropilotes, pilotes para desificación, pilares y cajones de cimentación. Las cimentaciones profundas se utilizan cuando el estrato es altamente compresible, cuando están sometidas a fuerzas horizontales, cuando existen suelos expansivos, colapsables, licuables o sujetos a erosión. Las cimentaciones de algunas estructuras como torres de transmisión, plataformas en el mar y los de sótanos debajo del nivel freático se deberán emplear cimentaciones profundas. Cimentación por pilotes. Son elementos estructurales hechos de concreto, acero, madera y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. En este caso vemos acá cimentaciones de concreto y acero. Para cimentación por pilares son elementos estructurales de concreto vaciados in situ por un diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero y con o sin fondo ampliado. Y cajones de cimentación es lo mismo que cimentación por pilares. Son elementos estructurales de concreto armado in situ con diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero, con o sin fondo ampliado. Ahora, en el capítulo 6, algunos problemas especiales en cimentación. En suelos colapsables son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones. Al ser sometidos a un incremento de carga, al humedecerse o saturarse. Si bien la obligatoriedad de los estudios en los lugares se conozca o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de suelos colapsables, se deberá incluir el estudio de mecánica de suelos, un análisis basado en la determinación de la plasticidad del suelo. El índice de colapso, que habla el cambio de la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos inicial, o el cambio de altura de la muestra entre la altura inicial. Ahora, mira, podemos clasificar grado de colapso: ninguno, leve, moderado, moderadamente severo, severo. Y el índice de colapsos tenemos acá un rango. Ahora, en cimentaciones en áreas de suelos colapsables, sometiendo a grandes fuerzas, hundimiento violento del suelo, no cimentar en suelos colapsables, o reemplazo de suelos colapsables son poco profundos. Ahora, con el ataque químico por suelos y aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son más agresivas que los suelos en estado seco. Dentro del estudio de mecánica de suelos, un análisis basado en ensayos químicos del agua o del suelo en contacto con ellas para descartar o contrarrestar tal evento. Pueden ser ataque ácido, ataques por sulfatos o ataques por cloruros. A continuación de un aumento de volumen, el concreto se desmorona, ya expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. Para suelos expansivos, son suelos cohesivos con baja grado de saturación que aumentar el volumen al humedecer o saturarse. Potencial de expansión puede clasificarse muy alto, alto, medio, bajo. Tenemos expansión en consolidómetro bajo presión vertical de cierta una fuerza vertical. Índice de plasticidad, porcentaje de partículas menores que 2 micras. Ahora, las cimentaciones construidas sobre arcillas expansivas están sometidas a grandes fuerzas causadas por la expansión, las cuales provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación de la estructura. Si bien la licuación de los suelos en esta parte consiste en la pérdida momentánea de las resistencias al cote del suelo como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos originada por la vibración que se produce del sismo.
Si bien los sondeos deberán ser perforaciones por la técnica de lavado o rotativas, deben llevarse a cabo ensayos estándar de penetración SPT espaciados cada 1 metro. Si bien el potencial de licuación, este método permite calcular el esfuerzo cortante incluido por el sismo en el lugar y a partir de la resistencia a la penetración de estándar normalizada el esfuerzo cortante límite para la ocurrencia del fenómeno de licuación y licuación del suelo finos cohesivos. Su porcentaje de partículas más finas que 0.05 metros menor al 15%, límite líquido, contenido de humedad tiene que ser mayor a 0.9 límite líquido. Estos suelos pueden ser potencialmente licuables. Algunos ejemplos de licuación de suelos y el sostenimiento de excavaciones. Las excavaciones verticales de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento. Tipos de obras para el sostenimiento temporal o definitivo de los taludes de corte. Consideraciones para diseño y construcción: los empujes del suelo, las cargas de las edificaciones vecinas, las sobrecargas de dinámica, la ejecución de aceros para la construcción, la posibilidad de realizar anclajes de los terrenos adyacentes, la excavación, socavación o erosión delante de las estructuras de sostenimiento y la posibilidad de excavaciones entre puntales. Bueno, eso sería todo acerca de la norma de 050. Hablé un poco sobre los 6 capítulos y muchas gracias.